Bien, buenas tardes. En la clase anterior, entonces, habíamos hablado de los interferómetros y dijimos que existían en términos generales dos familias de interferómetros entre los cuales se pueden clasificar esencialmente todos los interferómetros que nos vamos a encontrar de manera práctica. Una de esas familias se conoce como en la familia de división o de interferómetros por división de frente de onda, y la segunda se conoce como interferómetros por división de amplitud. Lo que vamos a considerar aquí entonces es las dos realizaciones más importantes de cada una de esas familias. La que tenemos aquí en la imagen de la izquierda se conoce como el interferómetro de Young, que recuerden que lo que hace es eh, aplicar una máscara de transmisión, en la cual se seleccionan regiones de ese frente de onda que está incidiendo sobre la máscara. Y esas dos regiones entonces son las que van a generar la interferencia. Ahora bien, el otro tipo de interferómetro que vamos a tener es este interferómetro que tenemos a la derecha, o la otra familia, que nos va a representar entonces, o está representada por el interferómetro de Michelson. En el interferómetro de Michelson tenemos entonces que por acá está la fuente, la luz incide sobre este elemento óptico que se conoce como el beam splitter o el divisor de haz, y toma dos caminos diferentes, uno hacia el espejo, que sería el espejo 2, y acá hacia el espejo 1, que hay un error en la digitación de los nombres de los espejos. Eh, la luz entonces se refleja sobre los espejos y retorna, y esta, por ejemplo, vendría en esta dirección, se transmitiría a través del beam splitter e iluminaría este detector. La otra atraviesa, retorna, se refleja y será entonces también, estará iluminando también este detector. Y en este detector o en esta región es donde se hará el fenómeno de la interferencia. Ahora más adelante discutiremos algunas generalidades prácticas de ese interferómetro, pero entonces empezaremos con el interferómetro de Young. Para el caso del interferómetro de Young, miren que esencialmente el esquema que tenemos allí es un esquema que es de alguna forma familiar a lo que ya conocemos, ¿cierto? A lo que hemos discutido de interferometría. Tenemos una onda que ilumina, esa onda que ilumina pasa por una primera etapa donde se hace un control. Ese control lo que hace es acondicionar la señal óptica, que luego va a iluminar estas dos aberturas. Recuerden que en el caso del interferómetro de Young, uno puede tener más aberturas, o en los interferómetros más bien de división de frente de onda, es posible tener más aberturas. Entonces lo que haríamos en ese caso sería considerar pares de aberturas que van a interferir entre sí. Y sobre la pantalla donde estamos observando, donde estamos haciendo la detección, lo que haríamos sería la superposición de esos patrones de interferencia. Pero siempre se van a analizar por parejas, una pareja o una rendija contra otra. Entonces por eso es que hacemos este análisis únicamente con dos rendijas, porque extenderlo a más rendijas pues simplemente es incrementar la cantidad de procesamiento matemático necesario. ¿Listo? ¿Cuál es la característica entonces de esta primera fase de acondicionamiento? Lo primero que tenemos que considerar entonces es que necesitamos garantizar que la zona en la que están contenidas las dos rendijas que van a interferir o que van a generar los patrones o las ondas que van a superponerse en esta región coincidan dentro de lo que conocemos como la coherencia espacial y temporal. Es decir, que tengan una diferencia de fase que se mantenga en el tiempo y que no esté cambiando con el fin de que no se nos anulen esos términos cosenos que van a estar en el término de la interferencia. ¿Listo? También tenemos que tener cuidado con la polarización. Recuerden que mencionamos en la clase anterior que justamente si la polarización del campo eléctrico de las ondas que salen de cada uno de estas rendijas están oscilando de forma ortogonal o llegan justamente a la pantalla o al detector de manera ortogonal, entonces no se producirá interferencia por ese factor o ese coseno del ángulo θ entre los haces que van a interferir allí o que van a superponerse. ¿Cierto? Recuerden que la interferencia es un caso particular o es una situación
que solamente ocurre cuando se cumplen ciertas condiciones. Listo. Acá tenemos entonces la abertura inicial con las condiciones ideales o con las condiciones adecuadas para que se me produzca esas condiciones de coherencia. Y una vez tengo esa iluminación, entonces desde estas dos aberturas emergen dos ondas o dos frentes de onda que se superpondrán aquí. Acá los tenemos indicados como separados una distancia b minúscula con un ancho de la ranura o con un ancho de la rendija de A. Y estamos considerando que en esta otra dirección, en la dirección vertical, la rendija es muy larga y entonces no generará ningún tipo de procesos de interferencia. Y por eso es que el patrón lo estamos observando alineado horizontalmente, ¿cierto? Esta distribución de frecuencia espacial que tiene este patrón, que va horizontalmente, se corresponde con la distribución de frecuencia espacial que tienen las aberturas. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿O está claro? Bien. Entonces, si no vamos teniendo comentarios, vamos continuando. ¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces? Esencialmente, la amplitud de la onda que está iluminando es uniforme en las dos aberturas. Y eso es muy importante porque entonces vamos a controlar también esa relación entre amplitudes que también está relacionada o que también nos puede afectar el término de coherencia. Entonces tenemos aquí, si garantizamos que desde la primera rendija que acondiciona la señal, que acondiciona la onda luminosa, estas dos aberturas están ubicadas a la misma distancia, es decir, esto está justamente en el centro. Entonces las ondas llegarán con la misma amplitud, con la misma fase, ¿cierto? Habrá condiciones que podamos garantizar o que se pueda garantizar que haya esa coherencia óptica. Esta ecuación que encontramos aquí no es otra cosa que la expresión para la función de transmisión. Es decir, la máscara que vamos a poner allí la podemos caracterizar como una función 1 o 0, donde 1 corresponderá a la abertura y 0 a las regiones sombreadas, que es por donde no puede emerger la luz. Entonces acá tenemos que justamente para este eje horizontal, en el plano de la abertura o de las aberturas, vamos a tener dos aberturas, ¿cierto? Entre las coordenadas menos b medios menos a medios, esto correspondería al lado izquierdo de esta abertura que tenemos acá a la izquierda, hasta menos b medios más a medios, que correspondería al lado derecho de la abertura izquierda. Vamos a tener entonces una función de transmisión unitaria. Vamos a tener allí que la luz puede pasar en esa región. Y la luz también entonces va a poder pasar entre b medios menos a medios, que sería el lado izquierdo de la ranura derecha, y b medios más a medios, que sería el lado derecho de la abertura derecha. Entonces simplemente de esa manera o con esas condiciones que vamos a controlar las condiciones de la función de transmisión, o sea, por donde la luz puede atravesar y va a poder incidir sobre la pantalla. 0 en cualquier otro caso. Y lo que hacemos aquí entonces es simplemente irnos a nuestra expresión de la integral de Fraunhofer. Recuerden que la integral de Fraunhofer, vamos a escribirla por aquí. Esto porque se tostó. Yo paro esto un segundo. Bueno, esperemos a ver que esto reinicie. Ahí todavía no se está viendo la pantalla, ¿cierto que no? No, señor, no sé. Ahora sí. Cierto, ahora sí ya. Ah, sí, y ahora sí se está moviendo.
Entonces, recuerden que justamente esta expresión de la integral, pues es la expresión de la integral que ya conocíamos, ¿cierto? La amplitud de la onda que está incidiendo sobre el plano del detector con las coordenadas x, y, z, no es otra cosa que menos i sobre lambda. Acá ponemos entonces ese coeficiente. Tenemos la onda esférica a la i kz sobre z, y eso nos multiplica a la integral sobre toda el área donde tenemos amplitud de iluminación. Acá vamos a tener entonces las coordenadas del plano de la abertura, o de las aberturas en este caso. Tendremos multiplicado por la función de transmisión en el plano de las aberturas, y esto estará multiplicado por el parámetro que me está generando esa propagación, o me conecta el plano de la abertura con el plano del detector. Es esta función exponencial e a la de menos i kz, k sobre z, y que multiplica a los parámetros cruzados. Entonces por allí oyen toser al niño. Precisamente esa tos la que lo hizo estar en la casa en vez de la guardería. Bien, y acá tenemos entonces la integral que vamos a poner allí. Pero entonces miren que justamente esta función de transferencia fue la que definimos para esas regiones, ¿sí? Donde dijimos esto es B, a la distancia entre los puntos centrales de las aberturas, y este ancho de aquí es A. Y estamos considerando entonces que realmente esta zona central es mucho más larga, y entonces no va a generar efectos difractivos, ¿cierto? Eso sería la parte del cálculo de la difracción de Fraunhofer. Estamos considerando que esto es muy largo en comparación con estos anchos, que es muchas veces el caso que podemos considerar. O en ocasiones, uno puede también ver que las máscaras que nos generan estos patrones de interferencia, cuando se están iluminando, por ejemplo, se pone allí el haz de una luz coherente, digamos, voy a utilizar un láser. Entonces el spot o el punto del láser está solamente, está muy grande, y aquí están muy separadas. Entonces uno lo que puede ver en ocasiones es que, por ejemplo, si esta es su máscara de iluminación o de transferencia, y esas son las dos ranuras, el spot del láser apenas está alcanzando a iluminar esta zona. Entonces, en esta dirección genera fenómenos de interferencia, pero en esta dirección no, porque incluso ni siquiera está iluminando completamente el espacio de la abertura o de las aberturas. Listo. Entonces, con eso entendido, si hay alguna inquietud me van preguntando, me van mencionando allí en el chat. Listo. Pues con esa parte clara, entonces pasemos otra vez a la presentación. Listo. Vamos entonces otra vez por aquí. Entonces acá lo que estamos haciendo es justamente reemplazar esa función multiplicando y teniendo en cuenta que los límites de la integral, ¿cierto? Ya ahora no va a ser una integral en toda el área, sino únicamente en esta región donde vamos a tener estas condiciones de iluminación. Esto simplemente es separar en dos integrales la integral de área que teníamos inicialmente. ¿Está claro? Bueno, si no me van diciendo nada, entonces asumiré que está siendo claro. Cuando resolvemos estas integrales, miren que estas integrales son sencillas de resolver. ¿Por qué son sencillas de resolver? Porque esencialmente son integrales donde todo esto es una constante, ¿sí? Estamos manteniendo x constante, porque lo que estamos integrando es sobre la variable griega. Estamos manteniendo k sobre z constante. Entonces esto es una integral de una exponencial, que la podemos separar como si fuera a través de la fórmula de Euler, y resolver la integral en términos de la variable, en este caso la variable zeta. Y lo mismo para la otra zona donde tenemos iluminación. Entonces la solución de esa integral es de este tipo, ¿cierto? Sale el coeficiente, pasa allí a dividir, por eso nos aparece por aquí ese coeficiente. Nos aparece la función seno, y nos aparece otra vez la función exponencial, porque recuerden que la integral de una función exponencial es la misma función exponencial.
solo que con el argumento, en este caso, reorganizado de esta manera, nos quedará un argumento de tipo negativo al reemplazar los valores de los límites. Bien, ¿qué nos va a aparecer entonces allí? Miren que esta función seno tiene un argumento que está dividiendo nuevamente a su propio argumento. O más bien, esta función seno de argumento se divide sobre el argumento y eso es lo que habíamos llamado la función sinc. Entonces esa función sinc está relacionada justamente cuando hicimos el análisis de difracción por una ranura de forma rectangular, obteníamos esa función, que sería en este caso los valores propios bajo las coordenadas cartesianas, o la función propia de las coordenadas cartesianas más bien. Para el caso de que hubiéramos tenido aquí, por ejemplo, aberturas de forma circular, entonces, ¿qué función nos debería aparecer aquí? Les pregunto. Sí, muchachos. De pronto la que era normalizada con pi o qué. De pronto la que era normalizada con pi. Recuerden que cuando hablamos de las aberturas circulares, tuvimos que hacer un Ah, las cambio de de variable. Bessel. Exactamente. Tuvimos que cambiarnos a las variables a unas coordenadas cilíndricas y allí era donde nos aparecían las funciones de Bessel. Miren que justamente acá entonces nos aparecerían funciones de Bessel, también moduladas con con un término exponencial de este tipo. ¿Qué es lo que hace entonces esta función sinc? Pues la función sinc nos informa de la geometría que tiene la abertura. Nos está indicando precisamente que las dimensiones o la geometría que tiene esa abertura es de coordenadas rectangulares. Y acá nos aparece esto como si fuera una suma de dos funciones. La función sinc, miren que está aquí dos veces, multiplicado por esta función exponencial en términos del exponente positivo y la misma función exponencial pero con el exponente negativo. Entonces no es que sea una función creciente y una función decreciente, sino que la condición o el parámetro que va a estar variando aquí es precisamente la posición de la rendija, donde este lado de acá nos va a decir el término positivo, nos va a indicar que estamos hablando de una rendija que está en el eje, en la dirección negativa, ¿sí? Bajo la coordenada negativa, y esta exponencial con el signo negativo nos va a indicar de la posición en X de la abertura ubicada sobre la coordenada positiva. Acá lo que estamos considerando entonces precisamente es que el origen del sistema de coordenadas está justo en el centro entre las aberturas. Listo. Entonces de allí es de donde salen esas dos. Y eso, miren que podemos sacar entonces como factor común esa función sinc y expresando esas exponenciales, esta que tiene este término positivo y esta que tiene este exponencial negativo, en términos de la función de Euler, ¿sí? Coseno de el argumento más i veces el seno del argumento, y esto sumado con el coseno del argumento menos i veces el seno del argumento, me cancela los senos y solamente me quedaría en términos de el coseno. Y por eso aquí me aparece el, el parámetro coseno de kb sobre 2zx, considerando el valor numérico 2 que me aparece por aquí. ¿Listo? Entonces eso me dará información de cómo es la distribución de amplitud. Mire que en este caso ya estamos considerando únicamente coordenadas x, z, como si estuviéramos aquí únicamente sobre el eje del sistema. ¿Listo? ¿Alguna inquietud de cómo se resolvería entonces ese problema si tenemos esas condiciones?
Listo, entonces recuerden que esa solución que tuvimos allí lo hicimos a partir de la función o de la difracción, la ecuación de difracción de Fraunhofer. ¿Bajo qué condiciones, por ejemplo, tendríamos que considerar la ecuación de difracción de Fresnel y no la de Fraunhofer? ¿Quién recuerda, por ejemplo, o quién nos puede dar una comentar respecto a en qué condiciones deberíamos considerar eh, la condición de Fresnel en lugar de Fraunhofer? No era para aproximación parcial. Fraunhofer sería para aproximación paraxial, ¿cierto? Estaríamos considerando que la distancia entre la abertura y el plano de detección están muy alejados. Entonces ese cono de luz que se está propagando únicamente me estaría iluminando lo que correspondería a la primera fase de Fresnel o a la primera región iluminada que hablamos de las fases de Fresnel, ¿cierto? Pero entonces en el caso de considerar o de requerir considerar Fresnel, eso ocurriría bajo la consideración de que tenemos entonces una distancia muy cercana y el cono de iluminación va a incluirme más fases que la primera. ¿Está claro? Recuerden que las fases de Fresnel se controlaban, entre otras cosas, con la distancia entre los planos, desde donde la luz se difracta hasta donde estamos haciendo la detección. Entonces, en los ejercicios que ustedes van a resolver, deberán resolver algunos problemas de interferencia y de difracción. Deben considerar entonces las condiciones adecuadas para poder resolver esos ejercicios. ¿Listo? Bien, pasemos entonces, ya que conocemos entonces la amplitud, miren que determinar la irradiancia, la intensidad del patrón que tenemos allí, pasa simplemente por elevar el módulo de la amplitud al cuadrado, lo que me elevaría al cuadrado cada uno de los términos que están haciendo parte de esa ecuación que encontramos para la amplitud. Entonces nos quedaría dos veces el, el tamaño perdón, dos veces la amplitud de la iluminación, que acá lo que consideramos era que la iluminación era simplemente uniforme, no consideramos una iluminación compleja. Este sería el ancho de una de las rendijas, la longitud de onda y la distancia entre los planos. Y acá la función sinc, con los parámetros que me hablan de la abertura, del ancho de la abertura, y una función cosenoidal que me habla justamente de los parámetros de separación entre las aberturas. Entonces miren que acá, esta función de acá, me está modulando para todo el patrón, me está modulando con una forma sinc. Recuerden, vamos a dibujar por aquí. Recuerden que esa condición o esa función sinc era una función, incluso la función sinc al cuadrado de x era una función en forma de campana. Y por acá tenía unos lóbulos. Y la función coseno cuadrado, que sería la otra que nos aparece allí en el término. Hola. Y ya empezó con hambre. Espérenme un segundo. Bien, la función entonces que teníamos aquí, la función coseno cuadrado, entonces también tenía unas oscilaciones que eran de esta forma, entre 0 y 1. Entonces miren que lo que nos está diciendo la solución es que vamos a tener que multiplicar precisamente los parámetros o los resultados de esas dos funciones, la función sinc cuadrado con la función coseno cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar ese resultado, ese producto? Miren que todo esto sería simplemente un valor que modula la amplitud. El producto de esas dos funciones no sería otro que una función en la cual vamos a tener una función que me genera una envolvente
de forma sync con oscilaciones de tipo seno cuadrado. Entonces, ahí, es simétrico. Algo así. ¿Listo? De este tipo. Donde vamos a tener entonces el coseno cuadrado modulado en amplitud con la función sinc. Bien, vamos a mirar eso entonces un poquito más en detalle en esta diapositiva siguiente. Bien, entonces miren que acá tenemos justamente la interferencia, el término debido a la interferencia que me habla de las aberturas y que está referenciado a la separación que tienen las aberturas. Entonces acá tenemos la función coseno cuadrado y tenemos la función sinc. Y al multiplicarlo precisamente vamos a obtener entonces esa función que vamos a observar en el detector. Esta sería la función de radiancia que observaríamos en el detector. ¿Qué es lo que deberíamos ver entonces bajo esa consideración? Deberíamos observar un máximo central muy iluminado, rodeado simétricamente de máximos que van a estar con menor valor de iluminación. Porque recuerden que en este caso estamos considerando el efecto difractivo. ¿Listo? Miren que acá también podemos entonces, a partir de esta expresión, encontrar en qué posición vamos a tener los mínimos o en qué valores vamos a encontrar entonces los mínimos de amplitud. Porque ya sabemos que el máximo va a estar aquí justamente en el centro. Pero ¿en dónde estarán los mínimos? Entonces podemos determinar las condiciones para las cuales ocurren la interferencia destructiva. Y esas condiciones van a ocurrir justamente cuando, cuando este coeficiente valga exactamente pi, lo que nos va a permitir entonces de despejar la posición de ese mínimo y con eso podemos determinar el semiancho de ese máximo de difracción. Es decir, lo que estamos viendo allí con XD es precisamente medido con respecto al origen esta posición de este mínimo, aquí en este punto. Y entonces eso nos dice cuál es el semiancho. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante conocer qué tan ancho es ese máximo central? Porque si ustedes recuerdan, les mencioné que justamente en estos problemas de interferencia, alrededor del 85% de la energía va a estar en esta región. Entonces esta es la que me va a indicar o la que va a hacer mucho más fácil de detectar en un detector. Entonces si yo puedo ubicar esa región y detectar o determinar cuáles son sus límites, voy a poder entonces cuantificar mucho mejor la energía de la onda que está llegando allí. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, miren entonces también que podemos encontrar el espaciado que vamos a tener entre las franjas. Es decir, sabemos entonces que el mínimo lo vamos a encontrar aquí. Pero la otra función, la función cosenoidal, va a estar multiplicando la función sinc. Entonces, los máximos van a ocurrir a la frecuencia o en las posiciones donde la función cosenoidal justamente sea máxima. Entonces yo puedo también determinar cuál es la posición de esos máximos si yo cumplo o si yo determino esta condición para los máximos o los mínimos, ¿cierto? Para poder determinar cómo están espaciados. Y hago cero, por ejemplo, este coeficiente del coseno cuadrado. Miren que justamente en los valores impares de pi medios, este término de acá, kb sobre 2zxn, haría que el coseno cuadrado valga cero. Entonces en esos puntos vamos a lograr encontrar los mínimos de los picos. Y por medio de eso podemos determinar entonces cuánto es el ancho que va a tener cada una de las franjas. Listo, podemos despejar aquí entre una franja o entre un mínimo y el mínimo siguiente y determinar ese espaciamiento que nos va a permitir determinar la frecuencia espacial del patrón que se me está generando. Bueno,
justamente vamos a encontrar entonces que dependiendo de la variación o del tamaño que tenga el ancho de la abertura, entonces yo puedo modificar el tamaño de esa función sync. Cuando la abertura empieza a hacerse más pequeña, entonces esta función sync se empieza a ensanchar y empieza a permitir que más de los máximos debidos a la separación o al número de franjas debido al coseno empiecen a ingresar dentro de este primer máximo central. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque esencialmente de esa manera voy a poder generar mayor cantidad de franjas con alta visibilidad, ¿cierto? Con una forma visible. Bien, ¿alguna inquietud? ¿Preguntas? Bueno, asumiré entonces que se está entendiendo. Gracias, Emanuel, por responder. Parece que es el único que está allí. Los otros 11 están ahí en modo Homero Simpson. Listo. Entonces miren que justamente cuando hacemos que ese patrón se observe de esa manera, vamos entonces a poder observar un ensanchamiento de ese máximo del sync. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando logramos que B sea exactamente igual a A? O sea, que la separación entre las franjas sea igual a A. Lo que estaríamos haciendo es juntar una franja o una abertura con la otra. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa situación? Acá estamos pintando el máximo o la función sync de la condición original que teníamos, o sea, esta configuración de iluminación para las franjas. Pero cuando las franjas están juntas, entonces desaparece la interferencia. Desaparece el término de interferencia y miren que la función de irradiancia a la que llegamos allí es simplemente una función propia de la difracción con un ancho 2A. Esto que llegamos aquí es muy importante, porque recuerden que habíamos mencionado que la interferencia se puede entender como un caso especial de la difracción. Aquí precisamente se ve esa relación. Y es que justamente cuando hacemos que las franjas se vayan acercando entre sí, entonces llegaremos al punto en que si juntamos las franjas, lo que vamos a obtener aquí, este patrón que estamos observando aquí en esta línea continua, no es otra cosa que el patrón de la difracción, donde esto será la función sinc de esta región. ¿Sí? Una función sin cuadrado con este argumento. ¿Listo? Otras realizaciones de interferómetros de división de frente de onda los vamos a discutir acá. No los vamos a explicar en detalle, pero sí podemos discutir estos interferómetros. Uno de ellos se conoce como el espejo de Lloyd. Entonces, este es el patrón de interferencia que genera ese espejo de Lloyd. ¿Qué es lo que tenemos allí? Tenemos una fuente de luz donde la luz esencialmente toma dos caminos. Un camino va directamente a iluminar la pantalla, pero otro camino va a iluminar un espejo. Acá este espejo es un espejo especial, un espejo que tiene primera cara reflectante, es decir, la película plateada donde se genera la reflexión, ocurre sobre la primera interfaz. Entonces la luz no hace un proceso de refracción en este vidrio o en este sustrato, sino que inmediatamente se refleja. Al reflejarse, entonces, miren que esta luz que teníamos por aquí con esta luz que teníamos por acá va a interferir o va a superponerse. Si se cumplen las condiciones de interferencia, lo que observaremos será un patrón como este que tenemos aquí. Ese patrón es interesante por la siguiente razón, porque miren que se parece, si miramos una realización de dónde está
emergiendo la luz en un espejo. Entonces, recuerden que eso lo vieron en el curso de física de oscilaciones, ondas y óptica. Cuando la luz se refleja en una superficie, es como si proviniera de un punto proyectado, digamos, en el plano o en el espacio del espejo, ¿cierto? No en la región real, sino en un espacio virtual. Y es como si obtuviera o como si estuviera proviniendo de este punto que estamos iluminando, que estamos marcando por aquí. Entonces, esta fuente de aquí sería la fuente real, pero la reflexión hace que este punto de acá se comporte como si fuera una fuente virtual. Entonces, como si la luz que estuviera reflejándose aquí hubiera en realidad provenido de esta posición. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que miren que ahora tenemos justamente dos fuentes y eso se parece bastante a esta condición que teníamos aquí. ¿Cierto? A esta situación que teníamos aquí, dos fuentes separadas a una cierta distancia. Es decir, como si fuera un interferómetro de Young. Listo. Donde con la altura que está esa fuente de iluminación con respecto a la superficie del espejo, podemos controlar la separación entre las fuentes o entre las rendijas. Y acá es el patrón de interferencia que se presenta, ¿cierto? Esto sería como los puntos límites, ¿cierto? El haz que va a llegar aquí a este punto de la pantalla, perdón, del espejo, al reflejarse iluminará esta región de la pantalla. Pero también un haz que parta desde este punto, pues va a iluminar ese mismo punto de la pantalla. Entonces esta es la condición límite o la zona que ese patrón de interferencia me va a iluminar. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Que en esta región amarilla es donde vamos a tener justamente la superposición de ondas que dará lugar entonces a la interferencia. Y acá observen una cosa que es particular. Miren que este espejo es como si estuviera justo en la mitad de esta configuración de interferómetro de Young. Si nosotros nos devolvemos y miramos el interferómetro de Young, ¿qué ocurre justo en la posición central? ¿Ocurre un máximo o ocurre un mínimo? Un máximo. Ocurre un máximo, ¿sí o no? Esto es como si fuera medio interferómetro de Young, porque estamos viendo la mitad del patrón. Acá en esta parte inferior no tendremos patrón. Sin embargo, aquí ocurre un mínimo en el centro, no ocurre un máximo. ¿Eso por qué creen ustedes que podrá estar ocurriendo? ¿Cuál será la razón o el fenómeno que hará que el espejo de Lloyd me genere un mínimo en la posición donde el interferómetro de Young me producía un máximo? Porque esto es, miren que esencialmente la configuración de un interferómetro de Young. ¿Alguna idea? ¿Qué se le ocurre a Sara? Sara, ¿estás allí? Parece que no, Luis Miguel. Hola Juan. ¿Usted qué cree que por qué aparece ahí un mínimo? Sí, Juan, la verdad no sé. Marlon. No, tampoco, ni idea. Juan Pablo Juan, Ortiz. pues yo lo veo más que todo como por geometría, porque pues aquí vos nos estás mostrando que esos rayos pues llegan como a ese detector por reflexión. Entonces, como aquí Ajá. abajo, 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 no va a poder llegar pues como un haz de luz así como derecho, pues como a 90 grados, sino que el que más bajito llegue va a llegar como a donde está ese máximo. Entonces, de ahí para abajo no, pues no va a haber
interferencia constructiva, así lo veo yo. Bueno, eso que estás mencionando podría tener algún sentido, pero mira que sí podría darse la situación en la que yo esté iluminando con un rayo directamente desde este punto de la fuente hasta allá y con un rayo rasante sobre la superficie hasta este punto. ¿Sí? Podríamos tener la condición de un rayo rasante aquí. Pero eso que está mencionando Pedro, de introducir una diferencia de fase, recuerden que cuando discutimos los parámetros de Fresnel, ¿cierto? En las condiciones de la reflexión, hablábamos de que ocurría en la reflexión un cambio de fase que tenía la onda incidente con respecto a la onda que se estaba reflejando. Si recuerdan que hablábamos de eso cuando hablamos de esos factores de Fresnel, de esos parámetros, esas curvas que veíamos, posiblemente no lo están recordando en este momento porque lo vimos hace algún tiempo ya, ¿cierto? Antes del receso de vacaciones. Pero esa es la razón. Entonces la luz que va a llegar a este punto interfiere de manera destructiva y solamente después de que se ha desplazado o desde que nos desplazamos en esta dirección, vamos a tener regiones donde sí va a existir interferencia constructiva. Entonces el espejo de Lloyd tiene esa característica. Tiene un mínimo acá en el centro y tiene mínimos en la posición extrema, ¿cierto? Y de ahí para allá pues ya no hay una iluminación que genere interferencia, porque ya no tendríamos luz que pueda venir reflejada desde el espejo. ¿Listo? Es por esa razón. El parámetro de la irradiancia de esta condición o de este tipo de interferómetro estará dado por esta expresión que tenemos aquí, considerando entonces la superposición de la onda incidente, ¿cierto? Y considerando aquí el producto entre las dos, entre la dirección del vector de propagación y este vector que nos habla de la diferencia de recorridos que está siguiendo la onda allí. Y miren que justamente estamos sumándole o restándole la fase de pi medios que le induciría el proceso de la reflexión. ¿Sí? A ver, aquí yo creo que falta algo. Listo. Bien, cuando hacemos entonces eh, esa expresión y la resolvemos, porque miren que acá lo que tenemos es un coseno cuadrado más pi medios o menos pi medios. Eso es exactamente la expresión para un seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo estoy midiendo en esta dirección, expresándolo en términos del seno cuadrado, voy a tener mínimos en esta posición del origen y a partir de allí, siguiendo una función sinusoidal de forma cuadrática, voy a obtener los máximos ubicados en las posiciones adecuadas. ¿Listo? Otro tipo de interferómetro que también funciona con este principio de la división de frente de onda se conoce como el biespejo de Fresnel. Entonces Fresnel hizo algunas contribuciones a la óptica, además pues de la formulación matemática de la difracción y de las zonas de Fresnel, ¿cierto? Hizo unas contribuciones en términos de instrumentos. ¿Por qué? Porque la formación de Fresnel era ingenieril. Él era ingeniero y entonces él le gustaba desarrollar experimentos o dispositivos que le permitieran probar precisamente las características de sus desarrollos teóricos. Entonces aquí lo que tenemos es un par de espejos. Estos dos espejos están ubicados formando un ángulo obtuso, un ángulo θ, con la condición entonces de que esta fuente de iluminación va a iluminar ambos espejos de manera simultánea. Además, este espejo por aquí, interferómetro tiene una pantalla, un escudo. ¿Sí? Esta es la pantalla donde vamos a formar la interferencia o la superposición de las ondas de iluminación, y esto simplemente para evitar que la luz ilumine directamente la pantalla. Entonces, solamente la luz
que se refleje sobre los dos espejos va a superponerse aquí. Es lo que tenemos aquí, los dos caminos de la luz, uno recorrido reflejándose en el primer espejo y otro recorrido reflejándose en el segundo espejo. Si tenemos en cuenta que son espejos, entonces podemos hablar también de que la luz es como si proviniera de una fuente virtual. En este caso, esas fuentes virtuales están ubicadas en estos puntos, S1 y S2, considerando que esta circunferencia que tenemos aquí, o este arco de circunferencia que estamos pintando aquí, tiene su centro justamente en el punto donde los dos espejos están unidos, donde es la intersección o la propagación, la prolongación de los espejos, ¿cierto? En este punto donde se tocan los espejos, es el centro de esta circunferencia, de este arco de circunferencia. Y sobre ese arco de circunferencia van a estar el punto de fuente, que esta es la fuente real, pero van a ubicarse también los puntos de las dos fuentes virtuales de la luz que se está reflejando en el espejo A y en el espejo B. Listo. ¿Cuál es la característica entonces? Que ese radio de curvatura, esa R, esa distancia a este punto es exactamente la misma para las dos fuentes virtuales. Se puede controlar entonces la separación entre las aberturas por medio de el control del ángulo y por medio de la ubicación entonces de la fuente real. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Miren que otra vez vamos a tener esencialmente dos fuentes que van a interferir sobre una pantalla. Entonces se va a comportar como si fuera un interferómetro de tipo Young. ¿Listo? ¿Está claro ese funcionamiento de ese biespejo de Fresnel? Bueno, antes de que continuemos con este otro. En el caso anterior, cuando hablamos del espejo de Lloyd, dijimos justamente en la posición del centro, o sea, donde debería existir el máximo central de la interferencia de Young, aparecía un mínimo. En este caso, ¿ustedes qué consideran que debe aparecer? ¿Un mínimo o un máximo? Bajo estas consideraciones, bajo estas condiciones. ¿Por qué lo hace en términos de inquietud, Juan Pablo? ¿Porque un máximo? Y no, un máximo. ¿Qué le hace pensar que es un máximo? De pronto Carol le puede ayudar. Carol, ¿estás ahí? Sí, Juan, pero no sabría decir. De pronto recuerden, exactamente, miren que Pedro está dándonos la razón por qué ocurriría eso. Miren que en el caso del espejo de Lloyd teníamos que solamente uno de los haces estaba reflejándose sobre un espejo. Entonces a ese era el que le íbamos a dar el desfase. Y cuando interfería, justamente interfería con un haz que venía directamente desde la fuente, que no tenía desfase. Entonces allí ocurría un mínimo. Pero en este caso, la configuración está considerando que tenemos un escudo precisamente para evitar que la luz de la fuente directamente incida sobre la pantalla, que únicamente sea la luz reflejada, la luz que va a iluminar la pantalla. Entonces, esa luz reflejada, ambas componentes van a tener ese desfase. Entonces van a llegar con desfase y por lo tanto en la posición central deberíamos tener, en ese caso, un máximo. Bien, una modificación de ese biespejo de Fresnel se llama el biprisma de Fresnel, también desarrollado por Fresnel. En este caso, miren que teníamos un elemento que era completamente reflectivo, pero en este tendremos un elemento que es refractivo. ¿Y cómo es el biprisma? Esencialmente es un par de cuñas o un par de prismas que están pegados entre sí, con la consideración de que el ángulo que forman estas dos superficies es muy pequeño. Es un ángulo aproximadamente del orden de 1 grado. Es decir, simplemente una región
está inclinada a partir del punto central. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la luz va a sufrir un proceso de refracción en esa interfase cuando está partiendo de la fuente, pero observen qué es lo que ocurre. Ese proceso de refracción lo que hace es desviar los rayos, ¿cierto? Está desviando la iluminación que me está iluminando esta pantalla. Es como si la luz que está iluminando o que se refractó de la parte superior proviniera de este punto, de esta fuente virtual, y como si la luz que está iluminando la pantalla en la parte inferior, debido a esta refracción en esta parte inferior, hubiera provenido de esta fuente virtual de acá. Entonces, otra vez tenemos dos fuentes que están separadas una cierta distancia entre sí. Y nuevamente vamos a tener entonces procesos de interferometría o efectos de interferometría. ¿Listo? Esta zona de aquí será la zona en donde se dará la superposición y por tanto, bajo las condiciones adecuadas, tendremos entonces la condición de interferencia. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Pregunta con respecto a eso. Bien. Tenemos entonces que justamente podemos describir entonces la posición o las condiciones de la separación, considerando entonces la separación entre las dos fuentes, considerando aquí las distancias. Entonces simplemente a partir de la geometría, considerando el ángulo alfa, considerando el índice de refracción. En este caso miren que como la luz está pasando por un elemento refractivo, entonces debemos considerar el índice de refracción del material del cual está hecho ese biprisma. Claramente si tenemos dos regiones de dos índices de refracción, entonces el efecto acá no será centrado, sino que estará desviado. Y la otra consideración es que la distancia de propagación entre la posición donde están esas fuentes virtuales es mucho más grande que la separación misma entre las fuentes. Bien. Llegamos entonces acá a este otro término, a este otro tipo de interferómetro que se llama un interferómetro de múltiples haces. Hasta el momento hemos visto interferómetros esencialmente de dos haces. El de Young tenía dos haces, el espejo de Lloyd tenía un haz directo y un haz reflejado en el espejo, el espejo de Fresnel tenía dos haces que se reflejaban en sendos espejos en cada uno de los espejos. Y el biprisma generaba dos haces o dos zonas de iluminación debido a dos procesos de refracción. Y ahora tenemos los interferómetros que también generan procesos interferométricos, ¿cierto? Debido a múltiples haces. Entonces, en este caso, a ese tipo de interferómetros se les conoce como rejillas de difracción. Las rejillas de difracción pueden ser de varios tipos. Esencialmente, yo creo que por acá en la misma presentación está mostrada. Sí. Lo que vamos a tener son regiones del espacio donde nuestra función de transferencia va a tener una cantidad de aberturas. Ya no van a ser dos, sino que van a ser múltiples. Y entonces lo que debemos considerar es justamente la condición de que con esas múltiples aberturas yo voy a realizar procesos de interferencia por parejas de aberturas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta primera abertura con esta, luego esta con esta, la primera con la cuarta, la primera con la quinta y así sucesivamente. Vamos a formar entonces la superposición de todos esos patrones de interferencia. Miren que en algunos casos, por ejemplo, si las franjas están espacialmente separadas entre sí, una cierta distancia, que sea, por ejemplo, mayor que en la que se cumplen las condiciones de coherencia, entonces, por ejemplo, es posible que la interferencia entre la primera y la última simplemente no esté aportando a la interferencia total. ¿Listo? Pero podríamos tener la situación en la cual estemos iluminando completamente esta máscara, esta región de aberturas, con un haz que es completamente coherente o que tiene una muy buena coherencia y por lo tanto podríamos tener o deberíamos considerar las contribuciones a la interferencia de cada pareja de ranuras.
Aquí estamos considerando que las ranuras entonces todas tienen un ancho A y todas están separadas entre los centros una distancia B. Desde el punto donde está el plano de las aberturas hasta la pantalla vamos a tener una distancia Z. ¿Alguna inquietud hasta allí? Entonces observen que lo que estamos diciendo es, estos interferómetros pueden ser interferómetros de amplitud, simplemente aberturas donde un frente de onda está llegando, está iluminando, y estoy seleccionando solamente algunos, ¿cierto? Partes de ese frente de onda que está iluminando. Entonces puede ser por amplitud, simplemente tomar allí. Pero yo también puedo, en algunas regiones, o en todas las regiones de ese frente de onda, modificar, por ejemplo, la fase. Yo podría ponerle un elemento en una de las aberturas que permita que pase la luz, pero que le cambie la fase. Qué sé yo, un retardador de lambda cuartos o alguna cosa de este estilo, ¿cierto? Entonces yo podría controlar las condiciones de la función de transferencia. ¿En qué nos cambiaría entonces el procedimiento? Nos cambiaría simplemente en que debemos considerar dentro de nuestra función que nos está realizando la difracción esas condiciones de cambio de fase dentro de la función de transferencia. Simplemente es una complicación matemática un poquito más elaborada, pero que también podría permitirnos obtener un resultado de la superposición aquí en este plano de la pantalla. Bien, ¿qué es lo que vamos a considerar entonces? Miren que matemáticamente, para poder simplificar esa realización y hacer la superposición de todos esos patrones, podemos expresarlo también en términos de una convolución de funciones. Una función debido a cada una de las ranuras y una función que vamos a llamar la función com. Esa función com no es otra cosa que la traducción de la palabra peinilla, ¿cierto? O peine. Entonces esto se conoce como la función com. ¿Qué es esa función? Esa función no es otra cosa que una manifestación de una serie de deltas de Dirac espaciados, en este caso, ubicados espacialmente a unas distancias periódicas. Entonces, ¿cómo lucirá esa función com? Esa función com luce como esto, ¿cierto? Luce como simplemente deltas de Dirac que están ubicados a una cierta distancia entre sí, distancias uniformes. Porque miren que esencialmente es como si yo estuviera diciendo, cada una de estas ranuritas está ubicada en una cierta posición espacial. Esa posición la puedo identificar con una función delta de Dirac que me determina el punto espacialmente donde está la abertura. Y hago la convolución con la función correspondiente a cada una de las aberturas. Entonces, ese es el proceso matemático que seguiríamos. Miren que esto no es otra cosa que una sumatoria, ¿cierto? Esa convolución yo la puedo entender como una sumatoria si tengo una cantidad n de rendijas, considerando desde menos n medios hasta n medios, para tomar n en total, de todas las posiciones donde tendremos funciones delta de Dirac. Miren que esto no es otra cosa que la función delta de Dirac desplazada. ¿Desplazada a quién? Una cierta posición n. Perdón, una cierta posición b multiplicado por un parámetro n que me dice con respecto a mi origen de coordenadas, si digo una vez n igual a 1, entonces a una distancia b voy a tener una delta de Dirac multiplicada por esta otra función f de x menos x', que sería esta misma función correspondiente a una de las ranuras desplazada a esa posición. Si es claro, entonces matemáticamente, ¿qué es lo que haríamos para solucionar eso? Si entendemos cuál es eh, el delta lo estamos utilizando para determinar la posición espacial de cada una de estas, ¿sí? De cada una de estas ranuritas que tenemos aquí.
no se podría hacer con puntos normales porque tenemos que considerar que esa función de cada una de las aberturas está desplazada en el espacio. Entonces, para indicar que esa función se movió en el espacio, tengo que multiplicarla por la posición espacial en la que estaría ella con respecto al origen de coordenadas. Mira que en el caso en que teníamos 2, nosotros decíamos, tuvimos que hacer esta modificación. A ver, que estaba por aquí. Cuando hicimos esta función de transferencia, tuvimos que señalar las regiones del espacio entre las cuales debíamos considerar la función de transferencia unitaria. ¿Sí? Y decir, aquí está involucrada la geometría de esa función de transferencia. Pero estamos hablando de las rendijas de difracción o estas rejillas de difracción que tenemos por aquí pueden ser del orden de 1000 líneas por milímetro. Entonces, cada una de esas líneas podría generar un patrón de difracción a partir de este plano. A partir de este plano donde yo tengo esa rendija. Entonces, la función com me permite poner esas 1000 líneas en términos de simplemente una única función delta. Mira que esto es una función delta desplazada esa cierta distancia y por eso es que tiene esta sumatoria de aquí. ¿Sí? Podrías hacerlo una por una, pero entonces sería una chorrera matemática mucho más compleja. Bien, entonces, miren que justamente esa función entonces que me genera cada una de las rendijas, lo que estoy haciendo es como si la estuviera posicionando en cada una de las posiciones espaciales donde está afectándome o donde está el delta correspondiente de esa función Peine. Y entonces allí lo que vamos a obtener es precisamente, ¿cierto? Esa función Peine en convolución me va a entregar realmente una función o más bien una sumatoria de funciones para los términos de n, donde n es el número de aberturas que vamos a considerar en nuestra rendija y por eso la función de onda directamente sobre el plano del detector va a estar en términos, miren que todos estos términos son términos conocidos. Acá tenemos ¿quién? I sobre lambda. ¿Sí? Exponencial de I kz sobre z. Esa es la onda esférica. Es si sub 0, la amplitud de la onda que está iluminando en cada una de las ranuritas, cada una de las aberturas. A me está indicando el espaciado o el ancho de la ranura. En este caso estamos considerando L. ¿Por qué tenemos a L allí? Esa L proviene de considerar que esta altura no es despreciable. O que esta altura no es, o que también vamos a considerar el proceso difractivo a lo largo del eje vertical. ¿Sí? Ya no estamos diciendo, estoy iluminando solamente una región. ¿Sí, Santiago? Juan, pero entonces pues suponiendo que vamos a despreciar pues la altura como usualmente pues hacemos, ese L pasaría, pues o sea, simplemente lo quitaríamos de la fórmula o la fórmula quedaría diferente. Lo quitaríamos de la fórmula porque mira que acá tenemos un producto de dos funciones sinc. Este seno C son funciones sinc. Mira que acá tenemos una función sinc asociada a la longitud L o a la altura de la ranura en la coordenada Y. La coordenada Y, recuerda que es la coordenada vertical sobre el plano del detector. O sea que esa función Y también vamos a tener, desaparece, esa parte de la sí, función también desaparece. Ah, ok. exactamente, también desaparecería. Ah, vale, gracias, Juan. ¿Sí? Acá también entonces tendríamos la función sinc asociada con el ancho de la abertura y con la coordenada X, la coordenada horizontal sobre la pantalla. Entonces estos dos términos que aparecen acá justamente vienen de esas dos funciones. Y eso
con la sumatoria de todas las funciones exponenciales que me dan o que me expresan cómo están o cómo están espaciados esas rendijas, ¿cierto? Esas aberturas sobre esa rendija. Y entonces, de esa manera, cuando yo resuelvo esa sumatoria o cuando yo hago esta serie para los diferentes valores, voy a obtener entonces el resultado en esta posición. ¿Listo? Miremos acá que esa sumatoria no es otra cosa o se puede resolver a partir de esta serie, que es una serie geométrica. Donde miren que acá lo que tenemos, esta expresión que tenemos acá, es justamente una expresión de R, donde R es la función e a la menos i k b sobre z x a la n. Esta n está multiplicándome a esa función R. Ahí lo escribimos por aquí para que nos quede claro eso. Bien, tenemos esta expresión R a la n y estamos diciendo que esencialmente esa función geométrica o esa suma de esa serie geométrica para n igual a 0 hasta n menos 1, ¿cierto? Para un número n que estemos considerando de n términos sobre esa serie, esto se expresaría como 1 menos r a la n menos 1 sobre 1 menos r. Aquí me está llamando el niño otra vez. Va a decir, tengo hambre. Sí, Juan Pablo, es así. Sale más barato vestirlo que darle de comer. Así es, así es. Bien, entonces les decía, esta serie de este tipo, de este estilo, esencialmente, miren que se parece a esto que tenemos acá. A esto que tenemos, esta expresión de n desde menos n medios hasta n medios, ¿cierto? También estamos considerando n términos de una función e a la menos inkb. Voy a escribirlo por acá para que lo veamos bien. Entonces, esta e a la menos i kb sobre z x multiplicado por n que tenemos acá. Entonces es como si todo este término de acá, este fuera nuestra r. ¿Sí? Entonces la podemos resolver aplicando esta fórmula, aplicando esta expresión, ¿sí? Modificando los términos de la sumatoria, ¿cierto? Para que nos queden entre menos n medios y n medios mayúscula, ¿sí? Porque aquí la sumatoria la teníamos para los n igual a menos n mayúscula medios hasta n mayúscula medios, considerando las n aberturas de la rendija. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a tener allí, cuando hacemos esa expresión, se nos va a convertir esencialmente en esta exponencial, y esa exponencial la podemos expresar como 1 menos r sobre 1 menos n, perdón, 1 menos r a la n menos 1 y 1 menos r. Esta sería justamente esa forma. Cuando resolvemos utilizando la fórmula de Euler, considerando este coeficiente que tenemos aquí, y modificamos y reemplazamos todos los parámetros, vamos a encontrar esta función o este seno de la función n veces kb2zx y acá el seno de kb2zx. Miren que solamente difieren en el término n mayúscula. O sea, esa sumatoria se nos convierte en esto, multiplicado por este término exponencial. Eso entonces nos da lugar precisamente a escribir la función de la amplitud como el término correspondiente, ¿cierto? I sobre, menos i sobre lambda está igual este amplitud de la onda incidente, phi sub 0, a por L, que eran los parámetros geométricos, acá la función sinc en términos de la componente vertical, acá la función sinc en términos de la componente horizontal, y acá esta función que resulta de resolver esa sumatoria, ¿cierto?
Y acá miren que lo que hicimos fue simplemente o la onda esférica, el e a la i kz sobre z, me lo traje para acá para juntarlo con esta otra exponencial de e a la i kx. Entonces me queda un término exponencial de esta manera. Y cuando sacamos entonces la irradiancia, ¿cierto? Si queremos determinar cómo es el patrón que vamos a observar, entonces nos desaparecen los términos de fase y nos aparecen entonces los términos elevados al cuadrado. Nos quedarían estos términos de esta forma, aquí con esta relación de senos cuadrados, que dependerán entonces justamente del número de rendijas que vamos a observar. ¿Listo? Si el número de rendijas es unitario, entonces miren que se me cancela todo el seno de arriba con el seno de abajo y me queda únicamente en términos de quién, en términos de una cierta amplitud que dependerá de parámetros geométricos, ¿cierto? AL sobre Z es parámetros geométricos, la longitud de onda, la amplitud de la onda, una función sinc para la componente vertical y una función sinc para la componente horizontal. Eso es difracción sencilla. Pero si tenemos n diferente de 1, sino n 2, 3, ¿cierto? Entonces esto me va a generar una relación que me va a simplificar o me va a cancelar esta expresión. Cuando nosotros graficamos para diferentes valores de n, esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Porque obviamente si tenemos n igual a 1, pues como les decía, solamente vamos a tener la difracción normal. Pero si tenemos n igual a 2, vamos a tener justamente un interferómetro de Young, n igual a 3, vamos a tener este tipo de patrón. Miren que acá lo que tenemos es una modulación debido a la función sinc de la función de las funciones cosenoidales, precisamente debidas a la función de interferencia, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, una cosa interesante. Acá tenemos entonces los máximos únicamente ubicados, o ubicados más bien en las posiciones donde el coseno cuadrado, ¿cierto? Es máximo, pero cuando empezamos a incrementar el número de aberturas, por ejemplo, ponemos un número de aberturas igual a 3, entre los máximos principales nos empiezan a aparecer unos máximos secundarios, que son estas imágenes aquí que vemos pequeñitas, ¿cierto? Unos piquitos entre cada uno de los máximos, haciendo o el efecto de que esos máximos ocurran. Miren que por ejemplo, la evolvente naranja, que es la evolvente de la difracción, no está ensanchándose. Ella permanece entre menos 10 y 10. Por ejemplo, en este caso que las unidades están dadas en milímetros, esto permanece entre menos 10 y 10 aproximadamente. Miren que acá también permanece entre menos 10 y 10, por acá también permanece entre menos 10 y 10 y así. Entonces el efecto de que aparezcan estos máximos en la parte, o estos rizaditos, es generar que se reduzca. Este niño me va a pedir más comida. Bueno, entonces la aparición justamente de esos de esos máximos secundarios, hace que los máximos principales se empiecen a reducir en tamaño. Y una cosa interesante es el número de máximos secundarios que vamos a tener va a seguir la regla de n mayúscula menos 2. Miren que acá, por ejemplo, si tomamos n mayúscula igual a 2 y le restamos 2, nos va a dar 0. Entonces justamente no tenemos máximos secundarios aquí. Si tenemos 3 aberturas, 3 menos 2 me da 1. Tengo un máximo secundario. Si por ejemplo tenemos 5 aberturas, entonces tendríamos 5 menos 2, tendríamos 3 máximos secundarios. Si observamos acá esta imagen, podríamos observar justamente 3 máximos secundarios. No sé si se alcanza a visualizar bien. Por favor me dicen si se está viendo bien o si no se está viendo bien esos 3 máximos secundarios. Ok, vamos a hacer una cosa entonces aquí. Como que sí y que no. Vamos a hacer vamos a ampliar esto así. A ver si de pronto se alcanza a observar. Miren acá, por ejemplo,
Si tuviéramos 5 aberturas, tendríamos entonces los máximos principales cada vez más estrechos y entre ellos 1, 2, 3 máximos secundarios. Miren también que la posición donde están los máximos principales no está cambiando, sino que desde el inicio, vamos a poner esto otra vez un poquito más pequeñito. Desde el inicio íbamos a tener el mismo número de máximos. Voy a poner esto nuevamente por aquí. Listo. Miren acá, por ejemplo, cuando teníamos dos aberturas, teníamos el máximo central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 máximos dentro de este máximo de difracción. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximos dentro del máximo de difracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo. Y acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 máximos de interferencia, máximos principales. Y los máximos secundarios empiezan a aparecer entonces como producto de esa resta entonces de n-2. Acá, por ejemplo, tenemos 50 máximos, 50 ranuras por donde estamos haciendo iluminar la luz. Entonces miren que ahora prácticamente los máximos principales se vuelven líneas, se vuelven puntos. Tendríamos en esta región 48 máximos secundarios. Obviamente no los podemos visualizar allí claramente, pero allí están. En algunos casos, como por ejemplo en esta situación, tal vez sí se alcance a visualizar un poco. No sé si en la proyección que estamos viendo allí se alcancen a observar algunos de los máximos secundarios. Me dicen si se está viendo o no se está viendo. ¿Se ve o no se ve? No se ve, ¿cierto? Lo que les quiero mostrar es que esos máximos secundarios, bueno, en este que tiene solamente un máximo secundario, el de N3, listo, mírenlo, aquí está. Observen que acá justamente estamos observando el máximo secundario horizontal, pero si miramos con detenimiento, miren, aquí en el centro, observamos una pequeña sombrita alrededor del máximo en la dirección vertical, pero mucho más tenue que el máximo que tenemos por aquí, porque estábamos considerando que justamente sobre la dirección vertical también íbamos a tener el proceso de la difracción, entonces por eso nos aparece también este máximo secundario en esa dirección. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces esto era justamente cuando aumentábamos el número de ranuras por las cuales teníamos el proceso de interferencia. Entonces esto ocurre conservándome la distancia entre los máximos uniformemente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora lo que hago es disminuir el ancho de las ranuras? O sea, el ancho de cada una de las ranuras. Observen que si la ranura es de 200 micras, entonces se me cierra completamente. Estamos hablando de 0,2 milímetros. Se me cierra completamente ese máximo central. Si hago que la ranura sea 0,1 milímetros, 100 micras, empiezan a aparecer más máximos centrales. Si tenemos por aquí 50 micras, o sea, haciendo cada vez las ranuras cada vez más pequeñitas, me empieza a aumentar el número de máximos que tenemos allí. También entre menos 10 y 10. Entonces, en la imagen anterior, esta que teníamos acá, son ranuras de 50 micras, porque observen que está entre menos 10 y 10. Miren que acá justamente para 50 micras, el máximo de difracción ocurre entre menos 10 y 10. Y teníamos el número correspondiente de máximos
que teníamos en el caso anterior. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí o no? Podríamos contar el número de máximos secundarios y determinar cuántas ranuras estamos considerando allí, pero no lo vamos a hacer. Pero en este caso observen entonces que cuando ensanchamos, cuando justamente ensanchamos el tamaño de la ranura, aquí teníamos 50, pasamos a 100 micras, el máximo de la difracción también se hace más estrecho. Recuerden que hay una dependencia inversa entre el tamaño de la abertura y el ancho del patrón de difracción. Entonces, en este caso, observen que no es que estén variando las posiciones de los máximos debidos a interferencia, porque esos están controlados por la distancia entre ranuras, la distancia B, sino que lo que está cambiando es cuántos están pudiendo entrar dentro de este máximo de difracción. Miren que, por ejemplo, en este caso, el máximo de difracción es solamente muy estrechito como para permitir que pase uno de los o que pase el máximo central. Y justamente el segundo máximo estará correspondiendo a la posición mínima de la función sinc. Si lo que hacemos es reducir completamente a un tamaño muy pequeño, en este caso por ejemplo 5 micras de ancho de la abertura, observen que la función sinc entonces lo que hace es ensancharse y permite entonces que pasen todos estos máximos o que se visualicen todos estos máximos y que la energía se distribuya de manera uniforme, pues cierto, prácticamente uniforme sobre ellos, haciendo que casi todos ellos sean visibles. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? Bueno, no, este es el otro. Vamos a cerrar este. Quería mostrarles por acá en este simulador, ¿cierto? Este es el simulador que que tienen ustedes allí disponibles para jugar. Tenemos justamente interferómetros de división de frente de onda y de división de amplitud. En este caso tenemos el interferómetro de Young, que es el que hemos discutido, y vamos a observar, por ejemplo, qué es lo que tenemos allí. Vamos a visualizar por acá. Creo que se puede ver más o menos bien. Si están observando adecuadamente qué es lo que tenemos allí. Listo. Entonces, miren, esta tiene varias pestañas. Tiene una pestaña de onda plana, uno de coherencia espacial y una pestaña de teoría, ¿cierto? Simplemente como para mirar, repasar un poco la teoría que tiene el experimento. En este caso de la onda plana, observen que lo que estamos haciendo es justamente iluminar con una onda plana las dos aberturas en el experimento de Young. Recuerden que son simplemente dos. Esto nos está mostrando el patrón de interferencia que estaríamos viendo allí. ¿Sí? Miren entonces que podemos modificar el número de aberturas desde 2 hasta 10. Acá tenemos el valor del número de aberturas. Entonces podríamos tener una situación similar a lo que acabamos de discutir de las rejillas de difracción, pero si simplemente miramos esto, podemos determinar y podemos jugar con los parámetros. Miren que acá tenemos, por ejemplo, la distancia entre las ranuras, la podemos modificar y observar qué es lo que ocurre. Miren que cuando aumentamos la distancia, y por acá la estamos visualizando, en este caso son 3 milímetros, 4, 5 milímetros, entonces nos aparecen las franjas mucho más cerca. Si reducimos el tamaño, las franjas se ensancharán, que es correspondiente con lo que veíamos con la función coseno cuadrado. Observen que acá estamos considerando esa función coseno cuadrado, o estamos considerando únicamente como si estuviéramos considerando la difracción de Fraunhofer, o que no estamos considerando los efectos difractivos, y entonces por esta razón esa interferencia permanece constante para todos los valores. ¿Listo? A ver, muestro. Listo.
Miren que también podemos jugar con la distancia entre los planos, es decir, entre este plano donde están las aberturas y el plano donde estamos considerando que se está superponiendo las ondas. En este caso, tenemos una distancia entre los planos de 3 metros. Entonces miren que estamos hablando de que la luz se está propagando 3 metros con una distancia entre ranuras, qué sé yo, de 3 milímetros, pongámoslo aquí, 3 milímetros, 3 metros que se está propagando la luz, con una longitud de onda de 590 nanómetros, que es ese naranja que tenemos allí. Podemos cambiar la longitud de onda y mirar cuál es el efecto. Miren que si nos vamos hacia las longitudes de onda largas, hacia el rojo, se separan los patrones, o se separan el espaciamiento, y cuando nos vamos hacia el verde, por ejemplo, se reduce. Aquí lo que ocurre es simplemente un cambio de escala en la imagen, no es que cambie, no es que se separen nuevamente. Miren acá la distancia entre los máximos, 0.539, pero si yo sigo reduciendo, pues aquí la distancia simplemente se sigue disminuyendo, 0.484 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el caso del violeta, estamos viendo una distancia entre máximos de 0.4 milímetros. ¿Sí? Digamos que a ojo desnudo uno no podría distinguir eso. Entonces, interferencia en el violeta es muy complicado, pero por ejemplo, entre el rojo, estamos separando los máximos 0,7 milímetros. Eso es más o menos el ancho de una mina de portaminas. ¿Cierto? Miren que, sin embargo, es bastante cerca una franja de otra, como para poderla distinguir. Necesitaríamos unas iluminaciones, pues unas condiciones de iluminación o de oscuridad para poder visualizar eso. ¿Cómo podemos entonces mejorar eso? Podemos, por ejemplo, aumentar la distancia entre planos. Observen que a medida que nos vamos alejando, la distancia entre los máximos justamente va creciendo. Acá ya vamos en 1,2 milímetros. Pongámoslo, por ejemplo, a 6 metros, que es lo máximo que nos permite. Tendríamos los máximos separados 1,4 milímetros. Y podríamos también jugar con la distancia entre las ranuras. Entonces, ¿qué esperaríamos que ocurra? Cuando separamos las ranuras, ¿se van a juntar o se van a separar las franjas? ¿Qué dice Daniel? Daniel no está. Diego tampoco está. Juan Pablo Ortiz. Otro que tampoco está. Valencia, Santiago. Hola Juan, ¿me repites por favor la pregunta? Aquí estábamos jugando con los parámetros de la interferencia. Sí, Y separamos, pusimos la máxima longitud de onda y la máxima distancia, ¿cierto? sí. Logrando aquí, por ejemplo, la de máxima distancia entre máximos, de 1,4 milímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo modifico la distancia entre las ranuras? ¿Qué pasa si aumento esa distancia entre las ranuras? ¿Será que se juntan o será que se separan esos máximos? Si solamente se modifica la distancia entre las ranuras, yo diría que los máximos se juntan. Se juntan porque ya la relación entre la longitud de onda y la distancia entre las ranuras, ya esa relación cambia para ser, pues como, no sé cómo decirlo, como más dispareja. Entonces ya no son comparables la longitud de onda con la distancia entre las ranuras. Entonces, efectivamente, miren que cuando empezamos a aumentar la distancia entre ranuras, se nos empiezan a disminuir la distancia entre las franjas, se nos empiezan a juntar otra vez. Pero si juntamos esas ranuras, pues ocurre el efecto opuesto. Estamos logrando una separación entre franjas máxima. Entonces, ¿cuáles serían en este experimento, bajo estas condiciones, los máximos, la máxima distancia que podríamos obtener? Entre máximos sería con la longitud de onda más grande a la máxima distancia entre planos, porque está propagándose la luz mucho más. Entonces los máximos de interferencia se van a desplazar y juntando las ranuras lo mínimo posible. Entonces acá tendríamos 4,2 milímetros. Eso nos permitiría visualizar muy bien el tamaño de los máximos, ¿cierto? O determinar con muy buena precisión el tamaño de esos máximos a ojo desnudo, ¿sí? Sin emplear ningún instrumento.
En este caso, por ejemplo, miren que también podemos jugar con la coherencia. Bueno, antes de eso, miremos, por ejemplo, aumentando el número de ranuras. ¿Sí? Miren que lo que está pasando, vamos a poner una situación en la que veamos más máximos. Y observen entonces, pongamos esto en una longitud de onda que se contraste más, pongámoslo por ejemplo acá en el verde. Tal vez se contrasta un poco más y solamente con 2. Y observen entonces qué pasa, por ejemplo, cuando yo empiezo a aumentar el número de ranuras. Entonces miren que al aumentar a 3 ranuras, acá en la parte central se ve de manera tenue la aparición de ese mínimo, perdón, de ese máximo secundario. ¿Sí? Debe aparecernos un máximo secundario porque tenemos 3 ranuras menos 2 nos daría un máximo secundario. Voy a activar, bueno, veámoslo aquí en el gráfico. Acá se alcanza a observar ese máximo secundario. ¿Listo? También lo podríamos haber visualizado modificando el parámetro de intensidad en esta visualización. Hola, Carol. Juan, disculpa, no sé si ya lo dijiste, pero no me queda claro para qué me serviría a mí el máximo secundario. No. No es que sirva para algo, es un fenómeno que ocurre por cómo se está redistribuyendo la energía cuando estoy aumentando el número de fuentes. O sea, la interferencia, como ahora va a ocurrir entre esta fuente de iluminación y entre esta y esta, y entre esta y esta, y ellas se van a superponer. Espérenme un segundito. La energía se va a distribuir no solamente sobre las franjas centrales debidas a la distancia, sino también entre los puntos intermedios. Entonces esa redistribución lo que va a hacer es precisamente que aparezcan máximos secundarios, o sea, máximos más pequeñitos. No es que la energía esté creando más energía, sino que la energía que venía en el máximo central se va a reducir, dándome lugar a esos máximos secundarios. Listo, simplemente es procesos de conservación de energía. Se podría interpretar de esa manera. Entonces solamente en esas regiones se estará dando la interferencia constructiva, solo que a un nivel muy pequeño para que ocurran esos máximos. Listo. Listo, Juan, gracias. Miren que, por ejemplo, si yo estoy visualizando esto de esta manera y activo la iluminación no lineal, sino logarítmica, estoy viendo allí, ¿cierto? Se me marca muy claramente dónde está ese máximo secundario. Observenlo, allí está. Este es el máximo, los máximos principales y esto acá serían los máximos secundarios. Hacemos eso y vamos a aumentar el número de ranuras. Miren que si aumento el número de ranuras, aquí se ve mucho más tenue, donde podemos visualizar una que se vea como bien. Por ejemplo, allí yo creo que se alcanza medio a visualizar. Miren en la gráfica. Tengo 5 ranuras y con 5 ranuras tengo 3 máximos secundarios. Están aquí, 1, 2 y 3. Justamente si hago la iluminación, entonces observaré esos máximos secundarios, ¿cierto? En esa posición. Listo, entonces uno puede jugar con esto. También puede jugar con los parámetros de la coherencia espacial, ¿cierto? Es decir, considerar aquí el experimento completo de Young, porque recuerden que a diferencia de Grimaldi, Young sí logró ver franjas de interferencia que Grimaldi no observaba. Vamos a poner esto nuevamente en un color verde para que nos dé un buen contraste con la pantalla, con ese negro que tenemos allí en la pantalla. Vámonos por aquí, qué sé yo, 530 o algo así. Listo. Y entonces observen que, por ejemplo, yo puedo modificar la distancia entre planos. Acá estoy considerando una sola fuente puntual. Entonces, esta fuente puntual me está iluminando justamente dos aberturas. Entonces, estoy observando interferencia porque la onda que me está iluminando las dos, pues hace parte del mismo frente de onda y llega con o conserva las condiciones de coherencia para generarme procesos de interferencia. Si, por ejemplo, yo empiezo a modificar los parámetros, vamos a modificar, por ejemplo, a ver la distancia. Aquí yo creo que en todos estos casos, como es una sola fuente
de iluminación, un solo frente de ondas, siempre voy a tener factor de visibilidad 1. Recuerden que el factor de visibilidad lo que me mostraba era la relación entre los mínimos y el máximo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo visualizo la gráfica, siempre voy a tener mínimos iguales a 0 y máximos iguales a 1. Pero, por ejemplo, ¿en qué situaciones empezaríamos a perder la coherencia? Cuando, por ejemplo, estamos desplazando esa fuente. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, aquí, bueno, este también es la misma iluminación, tampoco hace nada. Pero si aumento, a ver, aumentemos la distancia, tal vez, no tampoco. Sigue siendo la misma fuente de ondas la que me está iluminando las dos ranuras, entonces la luz llega en fase. Vamos a ver si hay alguna situación donde me cambie. No. En todas estas me va a generar interferencia total. Iremos con dos fuentes de onda. Aquí ya sí es posible que nos cambien las condiciones. Cuando estamos considerando dos puntos, miren que estamos considerando, ¿cierto? Dos puntos que pueden estar desplazados entre sí. O lo que es más común de entender, y es este otro parámetro que tenemos acá, que es una fuente puntual extendida. ¿Cómo es que una fuente puntual extendida? Cuando estamos hablando de un agujero, por ejemplo, recuerden que el agujero no es un punto, sino que es una colección de puntos. Entonces él tiene un tamaño finito. Para que él me produzca un frente de onda esférico como el que estamos viendo aquí, estoy considerando que es completamente puntual, pero realmente la fuente tiene un cierto ancho. Y miren que aquí, por ejemplo, estoy considerando un tamaño de ancho 0, punto ideal. Entonces, cuando es punto ideal, estoy diciendo que realmente voy a obtener un fenómeno de interferencia total, ¿cierto? Las dos fuentes secundarias, las dos aberturas, van a estar iluminadas con una onda que es completamente coherente. Pero si yo empiezo a aumentar el tamaño, miren lo que ocurre. Vamos a aumentarlo a 0,1 milímetros y observen que inmediatamente el factor de visibilidad se redujo. Sigo viendo franjas, pero ya no están tan visibles. 0,2 milímetros. Entonces me está poniendo borroso. 0,3. Llegué a una posición en la que observar las franjas es muy complicado. Y miren incluso la gráfica que tenemos allí. Esto es la variación de la irradiancia entre los máximos y los mínimos. Es menor al 6%. Lo tenemos acá, 0,06. Es el factor que estamos allí observando. Y miren que el tamaño de la abertura de la primera iluminación por donde pasa el frente de onda, de la onda o de la luz que teníamos anteriormente. Espérese, Juan Santiago. El tamaño de la luz que teníamos allí está pasando por una abertura de 0,3 milímetros. Miren que acá va a existir condiciones, ¿cierto?, en las que podemos retornar y podemos recuperar parte de la visibilidad. Aquí ya tenemos el 18% de visibilidad. ¿Sí? 19, vuelve y se reduce. 12. Pero en términos generales, si estamos aumentando el ancho de la primera fuente, la visibilidad se nos va a ir al traste, se va a decaer de manera muy notoria. Entonces, eso fue el problema que tuvo Grimaldi. Grimaldi utilizaba una abertura por donde entraba la luz que iluminaba los bordes del obstáculo, y entonces por esa razón él no observaba interferencia. Mientras que Young controló el tamaño de esta primera abertura de tal manera, ¿cierto?, a un tamaño adecuado. Espérenme un segundo. Bien, espero no no me he equivocado en las pausas de la grabación. Entonces, aquí observen que justamente Young, controlando el tamaño de la primera abertura, pudo controlar el frente de onda que estaba iluminando precisamente el obstáculo. Y entonces allí fue donde sí se puede observar, o sí se logra observar el patrón de interferencia. Acá, por ejemplo, la distancia entre las ranuras la estamos considerando a 6 milímetros, ¿cierto? Posiblemente un valor muy grande, pero si lo ponemos
al tamaño, por ejemplo, de una carta, y tenemos una distancia de 1 milímetro, podemos observar, considerando la distancia entre los planos, y podemos observar distancias entre máximos del orden de 3 milímetros con unas muy buenas visibilidades, ¿cierto? Pero en que acá, por ejemplo, la visibilidad es del 94%. ¿Listo? Entonces tienen allí ustedes otro módulo de este simulador que les puede permitir experimentar un poco y visualizar qué efectos van a tener si cambian los parámetros. Miren que este también tiene, por ejemplo, el parámetro de índice de refracción. Es decir, como si esto no lo estuviéramos haciendo en vacío o en aire, sino que lo estuviéramos haciendo en un medio. Entonces acá el índice de refracción está en 1, pero yo lo puedo modificar. Que por ejemplo esto lo hago en agua, a 1.33. Entonces a 1.33 puede uno observar cuál es el fenómeno y cómo cambian, por ejemplo, los patrones de interferencia. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Pregunta.